Inicio grabación, entonces buenas tardes, bienvenidos a otra clase de química. Entonces, el día de hoy, pues nosotros habíamos visto la clase pasada unas condiciones en relación a lo que necesitábamos conocer del átomo para poder hablar de masa atómica. Entonces, el día de hoy, bueno, así es la estructura que yo tengo planeada y propuesta para todas las clases por semana. La idea es que si nos quedamos un poco rezagados, pues vamos a ir moviendo las semanas, no se preocupen por eso. Yo les había dicho que realizaran solo 3 ejercicios, que era la asignación que tenían para el viernes de la semana pasada. La idea es que como vayamos resolviendo los ejercicios, la otra semana voy a parar un momento las clases para ver cómo están ustedes resolviendo esos ejercicios y resolver dudas de los ejercicios como tal. Entonces, nosotros habíamos visto unos fenómenos que se presentaban en relación a los tipos de configuración de los átomos que describían cada modelo. Habíamos visto el modelo de Dalton, el de Thomson y el de Rutherford. Y habíamos dicho que pues habían unos patrones en relación a los electrones que eran importantes de tener en cuenta. Habíamos quedado en el modelo de Rutherford y habíamos mencionado pues que si bien el núcleo atómico presentaba protones y neutrones, nuestro entorno, por así decirlo, como los diferentes anillos de Saturno presentan los electrones, que eso era lo que mencionaba Rutherford. Pero cuando ya comenzamos a relacionar esos electrones y de cómo se encuentran esos electrones inmersos en ese espacio de ese átomo, aparece un nuevo modelo que es el modelo de Bohr. Aquí relacionamos varios conceptos en relación a dos cosas, al principio de incertidumbre de Heisenberg y a cómo esos electrones se están moviendo de un lado para otro dentro de ese átomo. Entonces, Bohr Sí, propone que ese fue el de dentro la de... lámina de oro. no, el de la lámina de oro ya lo vimos que fue Rutherford. Vale. Entonces, acá lo que ocurre es que van a haber una serie de experimentos en relación a cómo definir en dónde se encuentran esos electrones y está relacionado con un experimento de cómo es cuando yo incido una luz en esos átomos, cómo se está comportando ese átomo. Entonces, ya vamos a ver un videíto. Entonces, en Bohr, ¿qué ocurre? Esos electrones se están moviendo. Sin embargo, no se están moviendo de una manera azarosa como los anillos de Saturno, sino que hay unas órbitas que están definiendo ese movimiento del electrón. O sea, ese electrón se está moviendo alrededor del núcleo y hay una organización en ese movimiento. Esos diferentes órbitas, por así decirlo, que se proponen en el modelo de Bohr está relacionado con unos niveles de energía en los cuales el electrón pues, puede encontrarse. Entonces, entre más cerca del núcleo, pues va a tener niveles de energía más bajos, a medida de que se aleja va a tener niveles de energía más altos. Entonces, hay una relación directa, pues nosotros habíamos visto cantidad de protones, cantidad de neutrones y habíamos visto una relación entre la suma de ellos con la cantidad de electrones en relación a que los electrones eran igual a el número de electrones era igual al número de protones. Entonces, hay una relación directa con la luz. Y es que un átomo cuando absorbe, él también libera una energía. De esa manera, esos electrones pueden ir saltando de un nivel a otro de energía. Entonces viene un problema impresionante a la hora de decir, bueno, realmente nosotros podemos medir el punto donde se encuentra un electrón. Entonces aparece Heisenberg, no Heisenberg el de Breaking Bad, sino este hombre demuestra y propone unas ecuaciones que explican ese posible comportamiento de los electrones en relación a dónde se van a encontrar en ese átomo. Entonces, este fue uno como de los hitos fundamentales para el entendimiento de los electrones, teniendo en cuenta que los electrones son muy importantes en relación a esa liberación de energía, en relación a que los electrones, pues, los electrones van a formar los enlaces. Entonces, este video corresponde a qué es eso del principio de que propone Heisenberg. Entonces, denme un momento mientras carga mi celular. Entonces, acá está. Vamos a ver este pequeño video en relación a lo que propone el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, siempre yo sé que cuando ven Breaking Bad, ese nombre nunca se les va a olvidar, pero ahora vamos a ver cuál es la relación física que tiene
este señor con todo lo que vamos a ver de electrones el día de hoy. Entonces, esta charla TED la pueden encontrar en internet, es súper interesante y es que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, esperemos a que cargue y les doy play. Profe, no se oye nada. En este momento trata solo de leer y ya. Entonces, en relación a cómo podemos entender esos átomos
y ese movimiento de los electrones en esos diferentes orbitales, pues esto genera una inquietud y una intriga en el sentido de que cómo podemos hablar de una posición de un electrón si no sabemos, si no podemos calcular realmente esa posición teniendo en cuenta a esa dualidad que tienen pues nuestros electrones o nuestros átomos en el sentido de que pueden comportarse como una onda o como una partícula. Entonces viene Schrödinger y él realiza una demostración de que nosotros podemos hablar de dónde se ubican esos electrones relacionando una probabilidad, es decir, la posibilidad de que en un punto en específico se encuentren los electrones. Acá ya no hablamos de que hay unos niveles de energía realmente así de esféricos y bien organizados, sino que hablamos de una estructura llamada el orbital, que es una región del espacio donde esos electrones se van a mover. Sencillamente nosotros no podemos decir, venga, aquí específicamente está el electrón, pero sencillamente hay un movimiento donde podríamos probabilísticamente decir que se encuentra ese electrón. Entonces, de esta manera, Schrödinger define que hay unos orbitales y hay una relación a nivel cuántico, es decir, de ese comportamiento de esos electrones en relación a su probabilidad y cómo los vamos a, por así decirlo, observarlos. Entonces, teniendo en cuenta esto, la primera pregunta, según lo que habíamos visto en el video, ¿cómo se pueden comportar las partículas? Ahí entró Fabián, qué bien. Entonces, esa es la primera pregunta, porque con esto ya podemos empezar a entender esos electrones y la importancia en relación a la química de los electrones. Porque sencillamente si nos vamos a la física nos da otro tipo de explicación en relación a movimiento, velocidad, aceleración, etcétera. Pero acá cuando hablamos de química vamos a relacionar directamente esos electrones con toda la formación de los enlaces, con las reacciones. Entonces, en este sentido, es importante relacionar los electrones con todo lo que está ocurriendo en relación a los enlaces. Listo, ondas o ¿cuál es la otra posibilidad? Que está implícita en la pregunta. Listo. Entonces, podemos hablar de que son ondas o partículas. Y esa dualidad es lo que imposibilita el hecho de, pues, de poder cuantificar o definir una posición específica de esos electrones. Entonces, ¿qué se propone en ese modelo atómico de Schrödinger? Que nosotros vamos a tener en esa relación del comportamiento como una onda o como una partícula, pues vamos a ver que esos electrones pueden comportarse de ambas maneras, como ondas o como partículas. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros en un sentido, digamos, lineal, por así decirlo, en una sola dimensión, Born propone que pues la partícula está, que el electrón es una partícula que está viajando en un espacio unidimensional. Por eso es que él propone que existen unos orbitales y que nuestros electrones se encuentran alrededor del núcleo dándole vueltas a sus orbitales. Cuando hablamos del modelo atómico de Schrödinger, incluimos esa dualidad que tiene esos electrones de que puedan ser comportados como una partícula, pero también como una onda. Y como una onda, pues hay una relación de esos electrones en el sentido de los espectros de absorción y de cómo se pueden excitar para llegar a niveles superiores en relación a niveles de energía. Entonces, Bohr nos propone esto. Nuestros electrones están rodeando esos orbitales. Mientras que Schrödinger, pues teniendo en cuenta esa dualidad de partícula y onda que pueden presentar los electrones, pues nosotros no podemos con exactitud decir que un electrón se encuentra en un punto en específico, sino que hablamos de unas nubes electrónicas y de unas probabilidades donde se pueden encontrar. Entonces, con esto es que nosotros podemos hablar de que cada modelo nos está diciendo, pues en su mayoría, una diferencia particular que tiene el comportamiento de los protones, los neutrones y los electrones. Para de aquí en adelante, en relación a lo que vamos a ver con la configuración electrónica de los elementos, con la relación de la tabla periódica, nos vamos a enfocar en el modelo del átomo de Schrödinger porque es el que nos permite relacionar esa dualidad de partícula-onda. Adicionalmente, pues nosotros decimos que hay una nube electrónica
y que esa nube electrónica pues va a tener unos comportamientos dependiendo del tipo de orbital que presente. Entonces, primera cosa que vamos a aprender el día de hoy es en relación al número cuántico. Como nosotros estamos hablando de probabilidades, como nosotros no podemos definir específicamente en dónde se encuentran esos electrones, hablamos de probabilidad y lo relacionamos con la física, con la cuántica, que era lo que les mostraba en el videíto que les puse de la charla TED. Entonces, el número cuántico va a describir las características de esos electrones en esos diferentes orbitales, teniendo en cuenta pues que los electrones son muy importantes a la hora de generar enlaces, a la hora de involucrarse en las reacciones. Entonces, vamos a ver varios números cuánticos el día de hoy. Primer número cuántico, este que presento acá de color rosado, corresponde al número cuántico n. El número cuántico n se le llama el número cuántico principal y está relacionando el tamaño y la distancia que puede tener ese electrón. Entonces, nosotros tenemos un núcleo atómico y nosotros vimos que habían unas órbitas, que nuestros electrones están girando sobre esas órbitas, sin embargo, hay una posición específica de esos electrones. Entonces, en el número cuántico principal, nosotros vamos a tener que a mayor n implica que hay una mayor distancia entre el electrón con ese núcleo atómico. Eso significa que vamos a tener diferentes subniveles de energía. Vamos a tener los subniveles de energía en relación a nuestro segundo número cuántico, que es el número cuántico secundario, que este está en color naranja y nos va a indicar la forma que va a tener ese orbital, es decir, cómo esos electrones están agrupados haciendo una formita en un espacio. ¿Listo? Esa forma está relacionada con un número, entonces va a haber una forma S, una forma P, una forma D y una forma F. Quizás ustedes se acuerdan de esto en relación a cuando hacían las asignaciones de configuración electrónica y ustedes decían 1S2, 2S2, 2P6, etcétera, etcétera, etcétera. Tercer elemento de los números cuánticos es el M. El M que lo represento acá de color azul es la orientación. Es decir, en el plano X, en el plano Y y en el plano Z, cómo se encuentran esos orbitales o esos electrones dando vueltas ahí. Entonces, aquí ya hablamos de que hay tres números. Entonces, acá estamos relacionando la energía, la posición y orientación de esos electrones en un orbital. Y finalmente, pues como los electrones se están moviendo, hay una relación entre ese movimiento con los giros. Imaginemos que los electrones son unas esferas que están girando sobre su propio eje como la Tierra. Entonces, imaginemos que esa rotación va a tener una relación con el cuarto número cuántico, que sería el número cuántico del spin o del giro. Listo. Pregunta. Esta sí la marcan aquí en encuesta. Entonces, ¿cuántos números cuánticos tenemos? En relación a esos números cuánticos es que nosotros vamos a hablar ya de cómo, digamos, cuando tenemos el azufre, cuando tenemos el cloro, el bromo, etcétera, 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 cómo están esos electrones organizados dentro de ese átomo y cómo esos electrones están relacionados directamente con los enlaces. Entonces, si quieren, anótenlo ahí en la encuesta. Digamos, listo. Solo hay 4 estudiantes hoy o qué no, yo acabo de 10 conectados, todos tienen que estar aquí respondiendo cuántos números cuánticos tenemos. A ver quién falta por responder. Hay 2 participantes que no han puesto nombre. Por favor, pongan nombre para yo saber quiénes son.
Hay 5, listo. ¿Quién más? Listo. ¿Quiénes acá respondieron? Listo. Entonces, números cuánticos que tenemos son 4. Esos 4 números cuánticos nos están diciendo algo de esos electrones. Entonces, siempre piensen que es como si ustedes, todo su nombre completo está diciendo algo de ustedes. Ustedes tienen un nombre primero, un segundo nombre, un primer apellido y un segundo apellido. Imaginemos que los números cuánticos están relacionados con 4. 4 cosas que tenemos que saber de ese electrón en relación a su tamaño, su forma, su orientación y su rotación. Esas 4 cosas pues nos están describiendo esos electrones en nuestros diferentes elementos. Resumen, vamos a tener qué letra está asignada a cada uno. Entonces, el principal, letra N. El secundario, letra L. El magnético, M. Y el spin, una S. Acá nos está diciendo ya específicamente qué es. Entonces, vamos a tener 2 cosas. Primero, un nivel de energía y segundo, unos subniveles de energía. De este segundo número cuántico, es decir, el L o el secundario, sería el segundo nombre que tenemos todos nosotros, vamos a tener valores entre 0, -1, y está relacionado con qué, con cómo está esa forma de esos electrones. Entonces podemos tener una forma S, una forma P, una forma D y una forma F. Luego, acá ya hablamos solo del tamaño y de la forma, no hemos dicho de la posición, por así decirlo. Para hablar de la posición utilizamos el M. El M está relacionando valores negativos y positivos. Ya vamos a ver cómo asociamos estos valores. Y finalmente, el número cuántico del spin está asociado con el giro, esa posibilidad de que gire sobre su propio eje o gire en contra del eje. Entonces, viene uno de los primeros principios en relación a cómo hacemos una asignación de configuración electrónica. Entonces, para Pauli es importante cuando nosotros describimos cómo están posicionados esos electrones, en que nosotros, si nosotros queremos hacer una configuración de ellos, tenemos que tener en cuenta que esos electrones no pueden estar posicionados sobre un mismo sentido. Ya vamos a ver cómo. Entonces, orbitales. Siempre piensen que cuando estamos hablando de electrones, estamos hablando de orbitales, de cómo se encuentran esos electrones en el espacio y de cómo se relacionan esos electrones con una posición. Entonces, orbitales, región del espacio donde se mueven esos electrones. ¿Listo? Sabemos que no hay una trayectoria definida ya por el principio de incertidumbre de Heisenberg. No podemos decir específicamente, venga, este electrón está acá, sino que hablamos de probabilidades donde vamos a encontrar los electrones. Entonces, pilo acá. Para hablar de posición, tenemos que relacionarlo con esas formitas que podemos tener. Podemos tener forma S, que es un cilindro, una bolita. Forma P, que parecen 2 pétalos. Forma D, que parece los pétalos de una flor. O un chupillo, yo lo asocio como a un chupo de un tetero. Y forma F, que es la forma más compleja porque puede adoptar diferentes formas. Entonces, vamos a tener un nivel de energía y unos subniveles. Nivel de energía sería el número que nosotros tenemos cuando hacemos una configuración electrónica. Subnivel de energía corresponde a la letra donde nosotros estamos definiendo cómo es la forma de nuestro orbital. De esta manera podemos tener varios diferentes niveles y subniveles correspondientes a S y a P. Entonces, de aquí pues es muy importante tener en cuenta que aquí solo estamos hablando de ese subnivel, es decir, de esa forma que puede tener. ¿Cómo se le define la forma específicamente a estos orbitales? Entonces, al orbital S le vamos a llamar S porque su denominación en relación con la luz es sharp, o sea que es esférica. Tiene una formita esférica. P va a tener 2 lóbulos, es dilobular. D, que es de difuso, puede tener una forma tetralobular. Y F
tiene una forma compleja porque puede tener diferentes patrones de ordenamiento de esos electrones. Entonces, hasta aquí solo hemos hablado de que hay unos niveles y unos subniveles. Esos subniveles están relacionados ¿con qué? Con la forma. Listo. Tercera pregunta del día de hoy. Espero que no estén dormidos ya para este punto porque no ha empezado lo bueno. Entonces, ¿cuántas formas podemos tener en nuestros orbitales? Esa sería nuestra siguiente pregunta. ¿Están todavía ahí? Excelente. Tenemos 4. Porque como estamos viendo, podemos tener forma S, forma P, forma D y forma F. Eso significa que son 4 formas. 1, 2, 3 y 4. Cada forma pues va a ser diferente en relación a cómo esos electrones se encuentran orbitando. Ahora, vamos a hablar de nuestro tercer componente de los 4 números cuánticos que tenemos, que es el número cuántico magnético. Imaginemos que si bien podemos tener formitas, esas formitas pueden encontrarse de manera diferente en un plano. Eso significa el orbital S, pues solo vamos a encontrar que está en todo el centro en un plano. Entonces, el número magnético para el orbital S sería igual a 0. Mientras que para P podemos tener 3 orbitales o 3 posiciones diferentes en donde se pueden encontrar esas formitas del orbital P. Para nuestro orbital D, que parece como los pétalos de una flor, vamos a encontrar 5 posiciones diferentes en donde se pueden encontrar esos orbitales. Finalmente, para el orbital F, como es una forma compleja, vamos a asignar en total 7 orbitales. Si ven que acá están los primeros 3, acá encontramos otros 3 otros 4 en relación a esa posición de esas órbitas de esos electrones. Entonces vamos a ver que nuestro tercer número cuántico, que es el magnético, está relacionado con la posición, no con la forma. Ya hablamos de las formas cuando hablamos del número cuántico, ¿cuál? El secundario. Entonces en el magnético solo hablamos de posiciones. Listo. Finalmente tenemos nuestro cuarto componente, que sería el número cuántico de spin. El número cuántico de spin relaciona los giros. Imagínense que si nosotros estamos en la Tierra nosotros tenemos un norte magnético y un sur magnético. Vamos a pensar que si nosotros a esos electrones le incidimos un campo magnético, ellos van a tener un comportamiento de rotación. Esa rotación o esos giritos que dan los electrones están relacionados con el sentido donde van a estar girando. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Un electrón puede girar solo en 2 posiciones. La primera posición es que gire del sur magnético al norte magnético, dando un valor de +1/2. O la otra posibilidad es que gire del sur magnético al norte magnético y a este se le da un valor de -1/2. ¿Cómo se relaciona esto? Pues imaginemos que si bien tenemos unos orbitales, tenemos unas zonas de probabilidad donde pueden estar esos electrones, pues hasta el momento no hemos dicho cómo están girando los electrones.
Entonces, imagínense que es la cuarta escala de la que estamos hablando en relación a movimiento, ya específicamente de los electrones. Pues con eso nos da una serie de posibilidades de orbitales que podemos tener. Entonces, en resumen, tenemos 4 números. Esos 4 números asociados siempre con su primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Primer número cuántico, relación de los niveles de energía, es decir, cómo esos electrones están más cerca o más lejos del núcleo. ¿Cuántos podemos tener? 7. Segundo, número cuántico secundario, que a ese le llamamos L, podemos encontrar que estamos hablando de la forma, puede ser forma S, forma P, forma D o forma F. Aquí hay una relación con el número cuántico secundario con un número. Entonces, si es S, va a tener un valor de 0. Si es P, va a tener un valor de 1. Si es D, va a tener un valor de 2. Y si es F, va a tener un valor de 3. Vamos a encontrar ahorita en los ejemplos una manera más estructurada de definir estos diferentes números cuánticos para, espero no, en este momento no tenerlos perdidos a todos y que estén haciendo cara como de que se les explotó el cerebro. Tercer número cuántico, M. Podemos tener valores de -1, 0 o 1 porque estamos hablando de las posiciones en cómo se pueden encontrar nuestros orbitales. Y finalmente el S o el número cuántico de spin, pues podemos estar hablando de cómo se da ese giro del electrón, sea a favor o en contra en relación al norte magnético. Listo. Hasta aquí no hemos dicho nada de los diferentes átomos que te encontramos en nuestros elementos. Entonces, primera cosa que los chicos de décimo tienen que aprender es en relación a la configuración electrónica. Si vieron que hay como una especie de antecedentes a nivel histórico de cómo se construyen los modelos y de cómo aparecen esas teorías que están explicando los comportamientos de los electrones. Cuando hablamos de configuración electrónica, estamos definiendo esos electrones, por ejemplo, del calcio, cómo se encuentran en relación al modelo de la asignación de Mueller. No sé si ustedes la vieron, creo que en noveno o en octavo, que era lo de las curvitas que ustedes aprendieron de que podían saltar los electrones de un lado a otro. Entonces, para la configuración electrónica, nosotros lo que queremos hacer es representar esos electrones en esos niveles y subniveles de energía. Entonces, hay dos tipos de notación. La notación convencional, donde nosotros solo describimos cuál es el nivel, el subnivel y la cantidad de electrones que cae en cada uno de esos subniveles. O podemos tener la notación orbital, en donde nosotros asignamos con flechas cómo estamos organizando esos electrones en cada nivel de energía. Ejemplo, por ejemplo, en el helio tenemos un Z de 2. ¿Qué significa un Z de 2? Recuérdenme, ¿qué es un Z igual a 2? Que eso lo tuvieron que tener en cuenta cuando calcularon una cosa que les puse para la clase pasada. Muy bien, Kathleen. Z es igual al número atómico. Entonces, si tenemos un número atómico de 2, como sabemos que tenemos 2 electrones en relación a ese Z que nos está hablando de la cantidad de protones, entonces, para una notación de configuración electrónica de tipo orbital, pues nosotros pondríamos máximo dos flechas. Entonces, vienen una serie de parámetros que nos definen cómo podemos organizar esas flechitas. Entonces, como nosotros tenemos el 1S1, 1S2, 1 nos está indicando el nivel de energía. Como ese nivel de energía 1, pues ya sabemos que está en el primer nivel de energía. Segundo, el S nos está diciendo una forma, que su valor habíamos visto que era 0. L igual a 0. Tercero, tenemos el valor M o de posición donde se pueden encontrar esos orbitales con un valor de 0.
¿Por qué? Porque es la única posibilidad en el plano donde podemos tener ese orbital S. ¿Alguien va a preguntar algo? Y ese correspondería al spin. Entonces, como en este caso para el helio tenemos una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo, pues podemos tener las dos posibilidades de que esos electrones se encuentren girando en contra o a favor de las manecillas del reloj o hacia el norte o hacia el sur magnético. Entonces, de esta manera es como nosotros unimos o asociamos eh, esos números cuánticos con la configuración electrónica. Entonces, para configuración electrónica tenemos que tener varios principios en cuenta, porque pues podríamos hacerlo, asignarlo al azar y no corresponder a la realidad de lo que está ocurriendo con esos electrones. Recuerdo nuevamente, los electrones son muy importantes en relación a cómo ellos están uniéndose para formar moléculas. Entonces son muy importantes y son de una naturaleza impresionante para poder tener una relación entre los tipos de enlace que vamos a presentar y de por qué unos grupos y otros grupos dentro de la tabla periódica los vamos a llamar sustancias que donan o aceptan electrones. Entonces, en relación a la configuración electrónica vamos a tener 4 principios principales. El principio de ordenamiento, que nos está diciendo que nosotros podemos tener un átomo de boro, este átomo de boro va a tener 5 electrones. En relación a la tabla periódica, a medida que yo aumento el número de la tabla periódica, estoy aumentando también la cantidad de electrones que podemos encontrar en nuestros diferentes elementos. Este principio de ordenamiento pues nos dice esto, que si nosotros vemos una tabla periódica, cada número atómico de la tabla periódica corresponde a una suma de A1 de esos electrones o de sus protones. Entonces, esto es importante, porque no es al azar, sino que hay un orden correspondiente a la cantidad de electrones que pueden ocupar un orbital u otro orbital. Entonces, segunda cosa que es importante dentro de esta configuración electrónica es considerar que un orbital no puede tener más de 2 electrones. Eso significa que no pueden haber más de 2 flechitas dentro de cada cuadrito. Entonces, existe otro principio que vamos a tener en cuenta para la configuración electrónica. Listo, principio de ordenamiento, ya sabemos. Si vemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, sabemos que va a ir aumentando de A1 y eso está relacionado con la cantidad de electrones que va a presentar nuestro elemento. Segundo principio, principio de exclusión de Pauli. En un mismo átomo no pueden existir 2 electrones con 4 números cuánticos iguales. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener una relación de cómo se aparean esos electrones en nuestros cuadros correspondientes. Ejemplo, nosotros podemos tener este elemento que tiene una configuración 1s2, 2s2, 2p2. Como acá en el último nivel de energía no se logra completar las dos flechas, una hacia arriba y otra hacia abajo, indicando los espines, entonces lo que se asigna es que se deben dejar esos electrones desapareados porque estos electrones son los que están relacionados directamente con la formación de los enlaces. Entonces, una manera incorrecta en relación a excluir esos electrones es que no podemos dejar los dos apareados, sino que debemos dejarlos asignados uno a cada posición en específico. Por último, tenemos, penúltimo, el principio de off-bow o de llenado, que es cómo vamos a regir esos niveles y esos subniveles. Para eso existe el diagrama de Moeller. No sé si ustedes ya lo habían visto antes, por allá yo creo que en octavo y en noveno, ustedes debieron de haber visto que la configuración electrónica lo que va a hacer es que va a estar relacionado con cómo esos electrones van saltando de un nivel a otro nivel de energía. Entonces tenemos niveles que arranca con el 1S, luego vamos al 2S, luego vamos al 2P, 3S y vamos siguiendo un orden de las flechas, donde en cada uno de estos niveles que presentamos y subniveles, subnivel S, subnivel P, D y F, pues van a haber una cantidad máxima de electrones que pueden encontrarse dentro de estas. Entonces, nosotros veíamos que para el subnivel S, lo máximo que pueden caber de electrones son 2. Para el subnivel P,
podemos encontrar 6 electrones que pueden caber en este. Para el subnivel D, 10. Y para el F, 14. ¿Cómo se ve esto en relación a los diagramas? Ustedes ven estas flechitas. Por tanto, si solo tenemos el subnivel S, solo hay 2 electrones que podemos posicionar dentro de este orbital. Entonces, esta es la única posibilidad de posición, es decir, con respecto al M. Si hablamos del subnivel P, podemos hablar de 3 posiciones diferentes que podemos adoptar en esos electrones. -1, 0 o +1. Aquí estamos diciendo que hay 3 orbitales, 3 posiciones específicas donde podemos encontrarlo. En D habrían 5 y en F habrían 7. Entonces, siguiente pregunta. En un subnivel P, ¿cuál es el número máximo de electrones? Muy bien, Juan. Entonces, vamos a tener que, son 6, ¿por qué? Porque imaginemos que cada uno de esos electrones se va a agrupar teniendo en cuenta el principio de Pauli y se va a hacer una asignación como una flecha en relación a los espines que puede presentar. Entonces vamos a tener 6 para lograr ese llenado completo del nivel P. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto es que nosotros vamos a hacer las asignaciones. Entonces sabemos que S solo máximo va a tener 2. P va a tener 6. Entonces, acá nos dice algo muy importante de este principio de llenado. Nos significa que si no hay suficientes electrones para completar el último subnivel, este va a quedar incompleto. Incompleto se refiere a que esos electrones van a quedar desapareados y no se va a hacer una asignación de apareamiento de los electrones, reiterando que en ese principio de exclusión no pueden existir 2 con sus 4 números cuánticos similares. Por tanto, van a quedar desapareados. ¿Listo? Finalmente, principio de máxima multiplicidad. Entonces, acá, hasta el momento, sabemos que el máximo número de electrones que caben para cada subnivel es S2, P6, D10 y F14. Y que vamos a ver que hay una especie de salteado de esos electrones en relación a cómo se van moviendo en esos niveles de energía. ¿Por qué? Pues porque sabemos que los electrones van a tener una capacidad energética muy fuerte y van a poder ir saltando de un nivel a otro de energía. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a ver una relación de cómo esos electrones van a entrar en cada orbital. Entonces, ¿se acuerdan del orbital P? En el orbital P me dijeron que podían caber 6 electrones, ¿no? Pero sabemos que con el M habían 3 posiciones diferentes que ese orbital podía encontrar. Ese orbital podía estar en un eje X, en un eje Y o en un eje Z. Por tanto, por eso es que aparecen 3 cuadritos o 3 casillitas en cada uno de estos. Teniendo en cuenta, cuando vamos saltando de un nivel a otro, pues ese llenado de electrones se va a ir generando. Voy a poner el primer ejemplo. Entonces, siempre piensen que hay una relación directa entre esos números cuánticos con las cajitas de la segunda asignación que podíamos tener de esa configuración electrónica. Reitero, en el L solo vamos a tener 3 números, bueno, 3 de 0 a 3 va a tener la asignación en relación con ¿qué? A la forma. Esa forma está relacionada a que es un circulito, a que parecen los pétalos de una flor, a que parece una florecita o a que no sabemos, puede tener formas diferentes. Cuando hablamos del M, estamos diciendo que hay 3 posiciones en los ejes de simetría de cómo esos electrones se están llenando. Entonces, podemos tener que para P podríamos tener valor de -1, 0 o +1. Para D, -2, -1, 0, +1, +2. Y para F, -3 hasta +3. De esta manera, si ven que las cajitas se relacionan con los números y con la misma configuración electrónica, esto que nos permite que podamos describir los números cuánticos cuando estemos haciendo la configuración electrónica. Finalmente, si la flechita va para arriba, le damos una asignación de +1 medio,
Y si la flecha va para abajo, le damos una asignación de -1/2. Esta tabla es un resumen, ahí queda para ustedes en el video para que la revisen. Ejemplo 1. Hallar la distribución electrónica para el siguiente elemento. Sodio. Primero, identificamos cuántos electrones tenemos que distribuir. Acá no estamos hablando de que está positivo, no estamos hablando de nada de eso, hablamos de que es neutro. Eso significa que tenemos la misma cantidad de protones y de electrones. Ya sabemos que este número nos indica el número atómico, Z igual a 11, indica el número de protones. Como sabemos que es un átomo neutro, entonces la cantidad de protones son iguales a las de los electrones. Por tanto, tenemos que asignar 11 electrones. Para asignar esos electrones del sodio, ¿qué hacemos? Empleamos el diagrama de Mueller. Este diagrama, ustedes ya lo habían visto antes, estoy segura de esto, va a ir saltando los niveles de un nivel a otro de energía en relación a lo que nos mencionaba el principio de Aufbau. Entonces, arrancamos con un nivel de energía 1S, bajamos a 1,2S y luego vamos saltando en zigzag hasta completar el nivel más alto que sería el 7P6. ¿Qué hacemos? Tenemos 11 electrones para asignar. Arrancamos. En el 1S, ¿cuántos máximos puede haber? 2. Luego nos vamos al 2S. En el 2S máximos, ¿cuántos pueden haber? 2. Aquí vamos 2 electrones. Pasamos al siguiente, teniendo en cuenta 1S y 2S, ¿cuántos electrones tendríamos? 2 y 2 son 4. Si nos vamos al siguiente nivel de energía, ya estamos hablando de P, o sea, de otra forma diferente. Vamos, 6 electrones que pueden haber llenados en el P, más 2 y más 2. En total iríamos 10 electrones. Por tanto, hasta acá no podríamos decir que tenemos la configuración electrónica del sodio. Tendríamos que pasar al siguiente nivel de energía. Como esto va en zigzag, el siguiente nivel de energía corresponde a S, 4S. A 3S. Qué pena con ustedes. En 3S ya nos devolvimos a una forma S. Eso significa que vamos a tener máximo 2 electrones que pueden caber. Sin embargo, si vamos 10 y asignando 2 electrones más iríamos 12, pues le quitamos un electrón y la configuración electrónica del sodio sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ¿Hasta aquí alguna duda? Este es el momento de entrar en pánico y correr. Si hasta aquí todo es claro, ya podemos más o menos dar por finalizada la clase. ¿Preguntas? No, señora. Listo. ¿Alguien más va a decir? No, señora. Sí? Listo, bien. Entonces, ahora, ¿cómo relacionamos esta configuración electrónica con nuestros números cuánticos? Entonces, tenemos 4 letras, 4 asignaciones de esos electrones. Primero, acá tenemos uno de los primeros tipos de configuración electrónica que correspondía a la convencional. Ahora vamos a mirar la configuración electrónica orbital, es decir, cómo asignamos las flechitas. Entonces, para asignar las flechitas, lo primero que tenemos que tener es la configuración electrónica convencional. Ya la acabamos de hacer, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. En cuadritos, ¿cómo se relacionaría? Pues entonces, ustedes saben que les queda esto. Ya saben que cada forma y cada posición tiene una cantidad de cuadritos en relación a la cantidad de electrones que puede estar llenado en cada uno de estos. Entonces, nivel 1S sería un cuadrito. Nivel 2S sería otro cuadrito, solo uno, solo una caja. Nivel 2P, ya estamos hablando de que pueden haber 3 posiciones diferentes porque P está relacionado con esa forma P y esa forma P tienen 3 orientaciones posibles. Tienen la orientación sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z. Finalmente, agregamos una cajita para el nivel 3S. Entonces, para relacionar esa configuración electrónica con esos números cuánticos, pues sabemos que vamos a tener, teniendo en cuenta el principio de Pauli, el principio de llenado de electrones, vamos a ver
que en cada una de las cajitas siempre tiene que haber un electrón hacia arriba y un electrón hacia abajo en relación al spin, al girito que podía dar ese electrón. Entonces, 1s2 solo va a tener 2 flechas. Eso significa que si ustedes ven esta imagen, en 1s máximo podemos tener 2 electrones. Luego saltamos, vamos aumentando al siguiente nivel de energía a 2s. Nuevamente vamos a tener 2 flechas. Teniendo en cuenta que 2p podemos tener 3 posiciones, px, py o pz, vamos a ir asignando 2 electrones a cada una de estas. Una hacia arriba, otra hacia abajo, una hacia arriba, otra hacia abajo y una hacia arriba, otra hacia abajo. ¿Qué nos queda pendiente? Pues como acá hay un 3s1, como veíamos acá, que no nos quedaba completo hasta 10 electrones y como necesitamos 11, nos vamos al 3s. Y miren cómo queda la flecha, queda hacia arriba. Entonces siempre la primera flecha va hacia arriba, la segunda va hacia abajo. Si se dan cuenta, todas las flechas, la primera hacia arriba, la segunda hacia abajo. 3s, una flecha hacia arriba. De esta manera, esto correspondería a esa asignación de la configuración electrónica. Ahora, ¿cómo determinamos los números cuánticos? Entonces sabemos que n corresponde al tamaño. ¿Cuántos niveles de energía tenemos? Tenemos 3. Por eso n acá es 3. L, forma espacial. ¿Qué forma espacial tiene? Termina en S. Eso significa que L es igual a 0 porque S solo tenía una formita que era el circulito o la esfera. Como la formita, acá digamos, la asignación al número cuántico la podemos hacer al último, pero está definido específicamente por los ejercicios que se les asignen. Por ejemplo, acá se les dice que vamos a hallar el número cuántico para el último electrón de la configuración electrónica de nuestro átomo de sodio. Entonces, pues vamos a tener que tiene un nivel de energía 3, que tiene una forma S, que corresponde a un número L, un L de valor 0. Por tanto, solo tiene una posición en el espacio. Eso significa que tiene un M de 0. Y como la flechita está para arriba, va a tener un S, es decir, un spin de un medio positivo. Así es como vamos a ir haciendo las asignaciones. Entonces, podemos tener la configuración electrónica del litio. 1s2, 2s2, 2s1. Entonces acá tenemos 3 electrones por asignar. Los 2 primeros irían en el primer cuadrito que correspondería a 1s y uno iría en el cuadrito de 2s. Así es como se va a ir haciendo la asignación, si se dan cuenta, por principio de ordenamiento. Si pasamos de un Z3 a un Z4, a un Z5, a un Z6, vamos a ver que se van aumentando de a una flechita en cada uno. Por tanto, esa es la relación que podemos encontrar entre la existencia de esos orbitales y de esas posiciones de esos electrones. Entonces, la idea es que ustedes tienen 2 tipos de notaciones. La notación desarrollada, que sería la que les mostré en relación al diagrama de notación con flechas, que respondería a como estación en base al gas noble inmediato al anterior. Pues teniendo en cuenta ese principio de ordenamiento, nuestro gas noble, que va a completar todo el llenado de electrones, nosotros nos vamos a basar en ese, más la cantidad de electrones que nos hacen falta para completar nuestro elemento específico. Porque muchas veces las tablas periódicas pues, son muy pequeñitas, no alcanzan a tener toda la configuración electrónica. Entonces, para el ejercicio que tienen para esta semana de actividad, ¿qué tienen que hacer? Pues explicar cuáles son los niveles de energía que presenta, cuáles son esos subniveles y cuántos electrones presenta cada subnivel, cómo sería esa configuración electrónica esquemática y pues yo les propuse estos ejercicios en relación a lo que debemos relacionar para esta semana. Entonces, pues la idea es que voy a tomar nota de lo que dijo Moya y lo tengo en cuenta para a partir de la otra semana hacerlo de esa manera, como lo comento, que me llamó mucho la atención. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Eso. Completar el siguiente cuadro. Sí, me parece muy bien. El siguiente cuadro. Ya sabemos cuáles son los 4 números cuánticos, qué símbolo tienen, qué información nos dice. Realice la configuración electrónica indicando niveles, subniveles, orbitales y espines para estos átomos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué configuración, qué información nos da eso? O sea, por algo lo debemos aprender y no es porque sí, ¿cierto?
Adicionalmente, porque fue importante crear tantos modelos atómicos y qué ventaja o desventaja propuso cada uno. Entonces, la idea de esto es que, pues, si quieren pueden trabajarlo solos, si quieren pueden trabajarlo de a parejas. En realidad, ¿qué me interesa? Que si ustedes entienden estos conceptos en relación a átomos, ya cuando nos vayamos a tabla periódica, ustedes ya van a poder relacionar directamente cómo van a ser esas asignaciones de los diferentes orbitales en relación a la posición que tenemos en la tabla periódica. Entonces ya sería nuestro siguiente nivel de comportamiento. Entonces voy a parar el video acá y arranco de una vez con clase de bioética. Yo sé, van a estar así todos como muertos. ¿Tienen algo que decir? Profe, lo del otro taller de lo del isótopo y eso, a partir del tercer punto, ¿qué pasa con eso? Ah, listo. Entonces, para lo de los isótopos